Querido señor capellán y queridos ministros del altar, queridas religiosas, me encuentro muy a gusto, con un gusto espiritual. Hay algo sabroso en esta capilla, sin duda, porque he estado muchas veces rezando en ella, aunque fuera una oración breve. Cuando pasaba, con vistas a realizar otra labor distinta en Talavera, pero este era el lugar en que en esta casa vivíamos y en esta capilla rezábamos, y excepto en alguna ocasión en que la confirmación o algún otro ministerio nos obligaba a detenernos para ofrecer el ministerio debido a las niñas que nos traíais, nuestras visitas eran rápidas, porque siempre teníamos cosas que hacer en tareas apostólicas muy diversas. No creía yo que se me iba a acabar la posibilidad de tener esas tareas tan pronto. Y esto no indica por mi parte más que una casi debilidad mental. ¿Por qué no se me iba a acabar si los años corrían? Y en el calendario yo veía que se acercaba una fecha inexorablemente. La fecha en que uno cumplía los 75 años. Me prorrogaron 2 años más el Santo Padre, pero llegó un momento en que no hubo posibilidad de hacer una mayor prórroga, y el nuncio de entonces, el que ha muerto ahora en París, Monseñor Tagliaferri, me avisó que él no podía, por lo más habían tenido una atención conmigo, etcétera. No, si yo no pido nada, ni más que la ley igual para todos. Ya es bastante con que haya querido el Santo Padre ofrecerme la benevolencia de 2 años más. Yo debo retirarme porque he cumplido mi misión y basta. Y así fue. Y no había vuelto con un poco de detenimiento a estar con vosotras. Hoy lo estoy. Y me agrada mucho. Y parece como que renuevo recuerdos y actos de culto, cantos de las niñas, todo un conjunto de valores educativos que sabíamos apreciar seriamente porque lo merecíais. Hoy ha pasado ya todo ese tiempo y para mí seguirá siendo un lugar privilegiado, Talavera, un lugar de educación de las niñas, de tantas jóvenes y madres de familia que han pasado por aquí, y de tantas religiosas, muchachas que aquí dieron el sí
Después de examinar cuidadosamente las posibilidades que tenía su posible vocación. Pues bien, hijas, me uno a vuestra alegría en el recuerdo a vuestra madre fundadora. Me uno a vuestra alegría también en cuanto los hechos de la historia nos permiten recordar esta casa tan notable de épocas gloriosas del pasado. Y os dirijo unas palabras de simple exhortación que no he dejado de pronunciar nunca, puesto que no solamente en los 2 años que me prorrogaron mi tarea arzobispal, sino después, hasta ayer mismo, he seguido predicando la palabra de Dios a auditorios muy distintos y viviendo de esos afectos y de esos recuerdos. Ciertamente, predicando la palabra de Dios. El año pasado, último, el 98, desde enero hasta julio, agosto, prediqué 70 conferencias en media España. Terminé destrozado. Y esto es lo que me obligó a hospitalizarme. Porque estuve recorriendo, ya digo, España. Y a lo mejor tenía una conferencia hoy en La Coruña y pasado mañana otra en Alicante. Me parecía que podía hacerlo como cuando tenía 40 años. Pues no. El Señor me avisó y me dijo, no puede ser. Y tuvieron que hospitalizarme porque mis fuerzas físicas no resistían tanto. Pero tenía deseos de venir aquí. Por eso, al darse estas circunstancias en que se recuerda a vuestra fundadora y el origen de la casa, yo no he podido negarme. Y vengo pues simplemente a saludaros, a mostraros mi cariño y a manifestar una vez más mi esperanza en esta casa, cuyo historial recuerdo perfectamente, así como las gestiones hechas en Roma en el momento preciso que hubo que hacerlas para conseguir lo que anhelábamos y lo que Dios ha bendecido con muchas vocaciones que aparecen aquí. Muchas vocaciones envidiables, por las cuales particularmente ofrezco yo la misa. Dios os bendiga, hijas. En el seminario
414 sacerdotes han salido durante estos 25 años que yo he estado trabajando allí. 414. Y parece que siguen su marcha, siguen rompiendo los obstáculos y venciendo las dificultades que puedan ponerse, porque la otra noche, en la casa donde yo ahora resido, salía yo de la capilla y entraban 19 diáconos que van a ser sacerdotes en este verano. 19 diáconos no se ordenan hoy en ningún lugar de España, más que en Toledo. Estoy por decir que en ningún lugar, tratándose de vocaciones religiosas como las vuestras, en ningún lugar de España se han conseguido tantas como aquí Dios ha querido que fructifiquen. Él sea bendito y os dé fuerzas y corazón generoso para vencer todas las dificultades que hayáis de vencer. ¿Cuáles pueden ser esas dificultades? Las que sean. Lo único que digo es que se vencen si se quiere vencerlas. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. El otro día, hablando con estos sacerdotes, recordaba yo algo que he leído sobre San Lorenzo de Brindis, un santo italiano capuchino del siglo XVI. Es una lección magnífica la que nos da. La orden de los capuchinos tiene una particularidad, y es que es muy penitente. Se distingue por la severidad penitencial de su vida. Y cuando él habló de que quería entrar en la orden, le insistieron mucho en que se iba a encontrar con una regla penitente durísima. Él escuchaba con atención San Lorenzo, y después de que le hablaron así para desanimarle, hizo esta pregunta: en la celda, en todas las celdas, también en la que me toque a mí, ¿hay un crucifijo? Y le dijeron: sí, hay crucifijo. Entonces él dijo: no me asusta nada ya. Si hay un crucifijo, basta. Yo miro al crucifijo, los sufrimientos de Cristo por amor. Yo sabré corresponder y le ofreceré también con amor los sufrimientos míos en la orden. Espléndida respuesta. En el mismo artículo se hablaba también de Don Bosco. Ya sabéis que los comienzos de Don Bosco, hasta que vinieron
jóvenes que se consagraron a Dios en la institución salesiana, los comienzos fueron muy duros. Era una época en el siglo pasado en Italia, norte de Italia, familias perdidas, juventud sin rumbo, falta de educación. Y él, viendo aquel panorama tan triste, se lanzó en tromba a redimir a aquellos chicos, casi todos unos pobres golfos, graciosos, muy dignos de ver y admirar su simpatía, pero muy entregados a las travesuras propias de su edad y sin educación ninguna. Y don Bosco no tenía más que a su madre con él, mamá Margarita, así la llamaba. Solo ella, nadie le ayudaba. Y poco a poco fue aumentando sus relaciones, su conocimiento, era ya admirado en toda Italia. Y un día, esos muchachos tan traviesos y disparatados destrozaron la casa en que vivían, rompieron muebles, cuadros, parte de la vivienda, dormitorios, todo. Cuando lo vio mamá Margarita, se echó a llorar. Eran pobres. Y lo poco que tenían se lo habían destrozado. Y acudió a su hijo a contarle lo que habían hecho. Y él, don Bosco, se quedó mirándola y abriendo los brazos, como los abría siempre con tanto amor, dijo esto: mamá, son niños, ¿qué vamos a hacer más que cuidar de ellos? Y la madre se retiró, humilde mujer, con una fortaleza insospechada y comprendiendo la labor que estaba haciendo su hijo. Pasaron meses y otro día hicieron otro disparate y derruyeron algunas habitaciones, destrozaron otras, etc. Y ya la anciana madre volvió a buscar a su hijo y no tenían más que una casa grande, pero sin posibilidad de arreglo ninguno. Y entró llorando: mira, hijo, lo que han hecho, mira, mira. Y don Bosco miró y no veía nada. Y giró más la cabeza y vio un crucifijo. Y entonces levantó la mano con el dedo así, para que su madre se fijara, fue moviendo la mano y ella le seguía hasta que fijó el dedo así en el crucifijo que estaba
clavado en la pared y roto también, como consecuencia de las travesuras de aquellos chiquitos. Y ella se quedó mirando al crucifijo y a su hijo, a uno y a otro. En el crucifijo veía el sacrificio de su hijo. En el rostro de su hijo veía el sacrificio de Cristo. Y entonces echó a llorar y se quedó un poco de tiempo allí, llorando, y ya cuando pudo dominar sus sentimientos, le dijo: no me iré, hijo mío, no me iré, aquí estaré contigo para ayudarte en esta tarea que te has impuesto. Escenas preciosas de la vida de los santos. Y he pensado que yo sería oportuno narrándolas a vosotras, porque sois educadoras y es tarea difícil, porque las niñas también, aun procediendo de ambientes buenos, dan muchas molestias, porque llevan dentro el aguijón de muchas tentaciones, porque tenéis que estar cuidando de ellas mañana y tarde, porque sentís también el cansancio, la tentación que muchas veces puede con vosotras. Incluso las jóvenes, las que empiezan y no siguen, las que empiezan y no terminan, las que empiezan y a las que está esperando el Señor. Como Cristo esperó a tantos que pasaron junto a Él. Y a lo mejor esas a quienes Él está esperando se olvidan de su promesa y no siguen adelante en su camino. Las hemos conocido también y hemos visto con dolor que seguían otro camino distinto del que habían comenzado. Queridas religiosas, vosotras conocéis con buen detalle lo que ha venido pasando estos años en la vida religiosa y no se ha curado del todo. Sigue habiendo una alegría y una frivolidad muy grande en cuanto a la formación de los noviciados y en cuanto a la aceptación de las cruces, no de San Lorenzo de Brindis. Son cruces más suaves, pero no dejan de ser cruces. Y no se quiere la cruz. Es un error terrible. Dios os espera, jóvenes,
Dios os tiene recibidas, religiosas mayores. Sois de su familia, de la familia de Cristo, de la familia de Dios. Manteneos firmemente adheridas al Señor y tener la seguridad de que estáis haciendo una labor espléndida. El Papa confía en vosotras. Hay muchos lugares como estos en que no han sido capaces de perseverar, pero hay otros en que sí han perseverado. De camino hacia aquí, un poco desviados, provincia de Burgos, Lerma, Clarisas, 70 Clarisas. Y es una joven la que organiza ejercicios y atrae a muchas que van a consultar con ella. La que no puede ofrecer más que la humildad de su inexperiencia, pero con ello ofrece también el calor de su corazón. Y la ven amar a Jesucristo y ya no quieren salir, quieren seguir su camino, el que allí se les muestra. O las dominicas de Olmedo, 7 fundaciones han salido. Y ahora que yo le digo esto, no quisiera dejar de decir una vez más lo que simplemente he indicado como un deseo a la Madre Superiora. Tenéis que dar un paso al frente y lograr una fundación en algún otro sitio donde se pueda realizar vuestra vocación, pero con heroísmo, si llega el caso, con dificultades, con pobreza, con frío en el invierno, con calor en el verano. Dando todo lo que tengáis. Y con esos valores venceréis todas las dificultades. Todas. Y cuando venga la tentación, el crucifijo, llevadle con vosotras. Amadle. Bien merece ser amado. Y alguna vez cogerle en vuestras manos y darle un beso de amor, que lo merece todo. Cuando no es así y empiezan con los modernismos progresistas de ahora, no queriendo escuchar la palabra del Papa, tanto como él ha dicho y recordado a las religiosas y a los sacerdotes, lo que él considera vital para mantenernos dentro de las líneas que él nos ha señalado, tanto como ha dicho él. Se ha sabido
que en alguna ocasión ha preguntado humildemente, ha preguntado a alguien de la curia romana: ¿creéis que yo ya soy inútil y estoy estorbando? Y le han contestado: espíritu indomable, esa mirada penetrante, ese calor de su corazón, esa ternura de su sentido paternal, esa oración, como cuando estuvo aquí en España en el año 82. Esto me lo ha contado a mí el que era nuncio apostólico entonces, Monseñor Innocenti. Era el día que tenía el Papa que ir a uno de los viajes que tenía que hacer en España, y se levantaba más pronto, pensó el nuncio. Entonces, el nuncio, en cuya casa nunciatura se albergaba, pensó: y es posible que se levante y busque algo, yo tengo que levantarme antes. Es lógico, eres su superior, pues se preocupaba y el nuncio se levantó ese día antes de las 5 de la mañana. Hacia las 4:30, y se puso a recorrer la casa, comedores, saloncitos, escritorio, biblioteca, y fue a la capilla. Y abrió la puerta de la capilla y se encontró al Papa tirado en el suelo. Ya se había levantado él. Y estaba allí, como era costumbre suya, desde que fue arzobispo de Cracovia. Oraba muchos ratos tumbado al suelo, cara al suelo. Y así estaba media hora o una hora, según pudiera, según el tiempo disponible. Vivía pendiente de Dios, como lo vive. Y no ha habido ningún papa en la historia que haya reunido en París 1.300.000 jóvenes, como lo hizo el año pasado. Vendrán vocaciones, vendrán cada vez más. No sabemos cómo, pero van a venir. No puede ser que la juventud del mundo se mantenga en la podredumbre de sus vicios. No puede ser. Los jóvenes han nacido para otra cosa, para mirar con miradas limpias a horizontes lejanos, para derramar la bondad de su corazón, para sentir la belleza de la Virgen María, lo más hermoso del mundo.
para clavarse de rodillas junto a él. Para ir como misioneros por África y por tantos sitios. Ayer tenía yo que corresponder al obsequio que me hacían y acepté la invitación para comer en casa de unos amigos de Madrid. Dos muchachas servían y pregunté yo discretamente a la señora: son filipinas, ¿verdad? Pues sí, Filipinas. Está llena España de chicas de Filipinas y de América. Pues mire usted, le voy a contar una cosa. Teníamos en Roma una reunión a la que asistían los cardenales. Yo asistía entre ellos porque el tema exigía que estuviéramos los que estábamos presentes. Y se hablaba de cómo extender el Evangelio en tierras gentiles, paganos. 7.000 islas en Filipinas. 7.000. Es algo que asusta. Y claro, había quienes se levantaban porque se conserva el catolicismo. Es el único país asiático católico, gracias a España, Filipinas. Y se levantó un cardenal que había sido nuncio en Filipinas y no he olvidado esto. Dijo: señores, yo era nuncio en Filipinas hasta hace 15 años, por ejemplo. Conozco muy bien aquello. Son 7.000 islas. Hay bastantes musulmanes, pero la mayor parte son católicos. Y fueron los españoles los que en 40 años dieron la vuelta a las islas Filipinas y lograron la conversión total. Dominicos y agustinos, particularmente, fundaron universidades ya. Pero fueron entonces los que enviaban los reyes de España y la Iglesia española. Y estos son los que transformaron. Y hoy, antes decía yo de que en París, el año pasado el Papa reunió 1.300.000 jóvenes. El año anterior en Filipinas se reunieron 4 millones para aclamar al Papa. Pobrecicos, no tienen curas suficientes y sin embargo conservan la religión, aman a la Virgen, se postran ante Cristo crucificado. Asiáticos
Sí, asiáticos, pero rezan las mismas oraciones que se rezan en Castilla. ¿Gracias a qué? A los que fueron entonces. Vamos ahora a despreciar, ponernos a hacer carnavaladas tontas en la vida religiosa y en la vida sacerdotal. El progresismo no consiste más que en progresar en unión con Jesucristo. Si no es así, no hay progresismo. Nada más, hijos. A lo mejor yo ya no tengo oportunidad de volver a hablaros porque no tenga una invitación como la que se me ha hecho hoy, pensando en la madre fundadora y en el centenario de esta casa. He querido resumir un poco mis pensamientos y la luz que se desprende de ellos para seguir adelante en mi camino. Estos jóvenes muchachos, esos 19 diáconos, esos otros que van a ingresar, quizá 20 o 25, estas novicias, aun cuando yo no pueda veros, Dios os ve y os espera. Y el crucifijo, mirad siempre a Él, llevadle con vosotras y apretad fuertemente sus manos y sus pies. Y pensad en que cuando eduquéis a las niñas, habéis de tener paciencia, fe, confianza y humildad. Nunca os arrepentiréis de hacer el bien a las que después van a ser futuras madres de familia, que logren dar ejemplo cristiano en la vida. Así sea.